Hola, soy el arquitecto Juan Carlos Esparza Alvarado. En esta ocasión voy a presentarles un video que se llama Elementos gráficos que intervienen en los planos arquitectónicos. Dentro de algunas cosas que vamos a aprender son cómo representar el objeto arquitectónico en plantas, cortes, fachadas a partir de la montea triplanar y también, por supuesto, todo el lenguaje arquitectónico o parte de él, que son los elementos arquitectónicos, elementos estructurales y constructivos, elementos de ambientación, elementos de instalaciones y también toda la cuestión de la ambientación que debe requerir y tiene un plano. Bueno, pues comencemos. Para poder representar el objeto arquitectónico y sea entendible, lo tenemos que dibujar en plantas, cortes, fachadas y posteriormente en perspectivas y proyecciones axonométricas. Los elementos aquí descritos los vamos a ver a través de las imágenes que a continuación les voy a presentar, en donde vamos a ver todos los elementos arquitectónicos, constructivos y o estructurales, de indicación, de instalaciones y posteriormente de ambientación. La montea triplanar nos representa el espacio y, como podemos observar, pues es un método abstracto en donde nosotros vamos a desglosar el objeto arquitectónico. Una manera de representar el objeto arquitectónico es mediante la montea triplanar, o también podemos llamarle proyecciones ortogonales. En este caso tenemos aquí el objeto y lo vamos a representar hacia los tres lados, que es la montea triplanar. Hacia la parte de abajo vemos la planta en el plano horizontal. Hacia el lado izquierdo vemos el alzado frontal, en donde tenemos el plano frontal de lo que es este lado, y hacia el lado derecho vamos a ver el alzado lateral, y de esa manera vamos a tener, por ejemplo, ustedes se dan cuenta aquí podemos representar corte o las fachadas o los lados del objeto, y de esa manera también podemos representar la planta del techo. En esta imagen podemos observar de otra manera el objeto arquitectónico. Hacia este lado izquierdo vemos la fachada lateral, hacia el lado central vemos la fachada frontal. En esta ocasión no vemos hacia abajo la planta como la podemos ver aquí, porque está, digamos que, desfasada hacia la derecha, y también podemos indicar lo que es una sección o un corte. En la parte de arriba, pues por supuesto vemos lo que es la planta, las proyecciones de volado, etc. Hay una ventaja muy grande en este tipo de representación, porque en ángulo recto las proyecciones mantienen su verdadera magnitud a escala, forma y proporción. Mostrando este ejemplo, podemos ver los elementos de lo que sería este pequeño proyecto de un objeto arquitectónico de esta casa, y vamos a ver también la indicación de los elementos de que está compuesta. Gráficamente podemos observar en esta lámina la techumbre del objeto anterior de la casita, en donde tenemos las techumbres, algunos elementos de instalaciones como el tinaco, el tanque estacionario. Podemos empezar a ver también simbología en líneas, como indicamos el vacío, los jardines, algunos elementos de muros, etc. Si nos trasladáramos hacia la parte de abajo, pues aquí podemos ver el interior de la casa, y empezamos también a observar elementos de indicación como son las boyas, las cotas, representación de los espacios, de algunos muebles fijos y otros elementos de la fachada, elementos interiores como es el jardín. Observamos claramente
la expresión en líneas más oscuras de lo que son los muros de carga. Aquí vemos las proyecciones de fachada, fachada principal, interior, la fachada posterior y lo que sería una sección o un corte en donde observamos la forma de las techumbres, la representación de ventanas, la línea de tierra, la ubicación de las boyas, y otro elemento importante es el pie de plano o el letrero de la lámina, en donde en este caso contiene el proyecto, qué se está representando, qué tipo de cota, qué escala y también la clave del plano. Muestro un ejemplo de lo que sería un pie de plano o el letrero que contiene y debe contener cada uno de los planos, y su contenido mínimo, como vemos, es qué plano se está representando, nombre de la obra o tipo de obra, quién es el propietario, la ubicación, quién hizo el proyecto, la fecha, si va a haber firma de perito, su número, su firma, la escala que está, y algo muy importante es la clave y o el número. En este caso, la letra A representa plano arquitectónico y es el plano número 1. Posteriormente, al final de este video, les voy a mostrar o les vamos a dejar la información de lo que es un proyecto completo, dibujado, por supuesto, ya no a mano, sino hecho con AutoCAD. Un elemento importante de los planos arquitectónicos es, como podemos ver aquí, la ubicación de lo que es el predio donde vamos a construir o a diseñar nuestro objeto arquitectónico, y le vamos a llamar croquis de localización, en donde ustedes pueden ver los elementos de lo que está compuesto, las calles, la orientación, las dimensiones y todos los elementos que se requieren para ubicar perfectamente el terreno. Cuando tenemos el objeto arquitectónico diseñado, pues se representa en planta de conjunto, y en este caso está esta escala que les indico, y ustedes pueden observar que el elemento arquitectónico o el objeto es lo más importante de lo que sería la imagen. Todas estas nomenclaturas y nombres que yo pongo aquí son para que ustedes vayan identificando todo de lo que está compuesta esta lámina o esta planta. Existen otras escalas y otros tipos de representación en las plantas de conjunto. Ya a detalle podemos ver aquí los objetos arquitectónicos, que en este caso son edificios altos, proyecta una sombra alargada, y también vemos la representación de los elementos de la planta de conjunto, que pueden ser los árboles, elementos como escaleras, patios, jardines, otro tipo de edificios más pequeños, etc. Si la escala cambia, pues empezamos a observar más a detalle la representación de la ambientación, como los árboles, las áreas jardinadas. También podemos ver con jerarquía los elementos arquitectónicos, las casas con techumbres inclinadas, la circulación vehicular, los vehículos y todo lo que se requiere representar. Un elemento importante son, en este caso de las plantas exteriores, los pavimentos, por supuesto, en donde podemos observar distintos tipos de acomodo, distintos tipos de materiales y elementos como son el objeto arquitectónico, los andadores, si es que hay un elemento con agua, elementos jardinados y tipos de juntas y materiales, como les decía. En esta sección de plano nosotros vamos a observar todos los elementos de indicación o la mayoría de ellos y la importancia que tienen dentro de la expresión y el lenguaje arquitectónico. Lo más importante en un plano arquitectónico, por así decirlo, son los muros, la calidad de línea que tienen, si es un muro que no es
por así decirlo, estructural o de carga, pues tiene una calidad de línea menor. Cómo se representan las ventanas, repisones, patios, texturas, muebles, escaleras de distintos tipos y todo lo que se indica. Algo importante es que este plano está a escala, o esta sección de plano 1:50, y muchas veces queremos saber en el plano cómo distribuimos todas las cotas que existen y también a qué distancias van, proporciones de nomenclaturas, de boyas, y todo aquí se los estoy mostrando, indicaciones de corte. Y en la siguiente planta vamos a ver otro tipo de muebles, otro tipo de indicaciones que no tenía el otro plano, y de esta manera vamos a ir representando y conociendo el lenguaje arquitectónico y su representación. En lo que respecta a los cortes, vemos por supuesto ya en otra dimensión. Recuerden que la planta tiene dos dimensiones que son largo y ancho, pero los cortes, dependiendo si es corte longitudinal o corte largo o corte transversal o corte corto, pues nosotros vamos a ver distintas maneras de representar, porque los cortes, un corte tiene ancho y altura y el otro tiene largo y altura. La representación de un corte, pues por supuesto interviene lo que es la línea de tierra, lo que son traves y losas. Ustedes pueden observar aquí el grosor de las líneas. Les voy a mandar una foto de la marca de las plumas Staedtler Mars, en donde vamos a ver, aquí está el 0.8, el 0.6, el 0.1 y todo. Y por supuesto se usan más grosores de línea cuando dibujamos en tinta. Aquí tenemos otro corte en donde vemos la manera de representar las escaleras, la estructura de la escalera, las puertas, los baños, los domos, pretiles, indicaciones de pendiente para que la lluvia se desaloje, la manera de acotar las alturas, los niveles. Pueden estar de manera exterior o inclusive es más claro si lo ponemos en el interior a la hora que llega la escalera, el nivel, los muebles, etc. En este corte pues complementamos la información. Por supuesto que cuando dibujamos un elemento arquitectónico en la sección o en planta pues no contiene todo este tipo de información. Yo se los pongo para que nos vayamos familiarizando con los nombres más comunes de los tipos de losa, de los elementos de fachada, en fin, todo ese tipo de información ustedes lo están viendo y no debe de existir ninguna duda en cotas, en número de escalón, en mobiliario, el mobiliario que les pide el cliente o que ustedes como arquitectos propongan, y el plano debe de hablar solito, porque en muchas ocasiones pues a veces nos encargan el proyecto y generalmente uno lo construye, pero en otras ocasiones pues se construye en otro lugar o lo construyen otros compañeros, y lo más importante es que exista toda la información para que el proyecto se desarrolle como se hizo. Pasando ahora a las fachadas, igual aquí les muestro los elementos de una fachada de este tipo. Pueden ser de muchas maneras los diseños, y algo importante aquí es que, por ejemplo, miren, este elemento que vemos aquí es una ventana, está dibujada en línea 0.1 y por supuesto
esta línea nos indica la separación y el contraste que debe haber para darle profundidad a los cristales. Yo aquí les estoy indicando las calidades de línea porque ellas nos indican en planta, nos están diciendo qué cosa es el elemento más importante, en este caso la estructura, muros, columnas, etc. En los cortes, las losas, las traves, los muros después, y en las fachadas, los elementos que están más cercanos a lo que sería el observador, como este elemento y el balcón o jardinera que tiene este elemento de fachada, pues son los más cercanos al observador y por eso tienen esta calidad de línea. Conforme se va alejando el elemento, se va representando de manera más delgada la línea, como puede ser 0.6, 0.4, 0.3, 0.2, etc. según el criterio que nosotros apliquemos en el dibujo. Una vez más, están aquí todos los elementos que contienen esta fachada y la manera de representar en este caso las esquinas curvas, y también algo importante es el sombreado. En los planos arquitectónicos generalmente no abundan los elementos de ambientación, pero si son necesarios hay que dibujarlos, y de manera en donde siempre el objeto arquitectónico sea lo más importante. Otro tipo de fachada tiene otros tipos de elementos. Algo importante es la línea de tierra. Aquí ustedes pueden ver la proporción. Es una línea gruesa, totalmente negra, y otros elementos que ustedes observan aquí tienen los nombres. Las cotas tienen que ser tan abundantes como para que aclaren todos los elementos que tenemos. En algunas ocasiones, si ustedes ponen una línea de cotas aquí o aquí porque sea necesaria, pues lo ponen. Generalmente las boyas de los cortes y las fachadas, yo recomiendo que vayan en la parte de abajo. Las cotas de referencia que aclaren las distancias, ¿verdad?, de los paños, del ancho de las ventanas, el ancho de puertas, etcétera. Todo debe de estar claramente explicado. A partir de ahora, pues les vamos a mostrar, como les indiqué, un juego de planos en donde todo lo que platicamos ahorita y otras cosas van a estar representadas. Planos arquitectónicos es lo que vimos. Posteriormente veremos planos estructurales, planos de instalaciones, etcétera. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima.